¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a La Rioja Directo en este miércoles, en este 19 de enero, en el que abrimos tiempo de tertulia. Tenemos un montón de argumentos para el debate, para la reflexión, en este ratito que compartimos con todos ustedes y que cerraremos con entrevista también sobre un asunto de absoluta actualidad, el malestar del sector primario de nuestro país, también en La Rioja, agricultores, ganaderos, por un montón de cuestiones, no solo por las polémicas en torno al ministro Garzón. Hay convocada una tractorada la próxima semana, están los costes disparados también para este grupo inmenso y fundamental de trabajadores, así que ese será el cierre del programa. Pero antes, como saben, tertulia sobre coronavirus, sobre Djokovic, las cuestiones que afectan también a la actualidad riojana, tan convulsa en lo político y tan interesante también. Así que de todo ello vamos hoy a conversar, esperemos que con una sonrisa, aunque estemos, ya lo ven, con mascarilla de nuevo. Domingo García Pozuelo, bienvenido, ¿qué tal estás? Buenas tardes, pues bien, encantado de estar nuevamente aquí en la tertulia. Sonríes, ¿no? Aunque no te veamos. Sonrío. Sonríes. Aunque hay pocos motivos para sonreír, pero sonrío. Sí, hay que ser optimista. Gracias por acompañarnos, Domingo, Nada, un día vosotros. más. Pablo Álvarez, compañero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Vaya Navidad, vaya lío sanitario y político. Vaya todo. Y qué bien lo habéis contado también en Diario La Rioja durante estos días, ¿eh? Gracias. Se intenta, no es fácil seguir el pulso de La Rioja en los últimos meses. La verdad es que nos lleva casi con la lengua afuera. Luego vamos a hacer un ejercicio vamos a reproducir el esquema fotográfico que publicó el periódico hace unos días con todos esos rostros cesados, reubicados, dimitidos, porque sencillamente solo el impacto visual ya dice mucho, ¿verdad? Sí, dice. Luego lo ponemos. Y María Ángeles Matute, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien. ¿Todo en orden? Todo en orden, de momento todo en orden. Tú además extraordinaria como siempre, además mascarillas fashion de colores. Sí, ¿Cuántas tendremos ya? ¿Cuántas habremos usado a lo largo de estos Buah. casi 2 años? Y yo pensaba que esto nos íbamos a olvidar pronto, pero no sé. A ver si este es el año, ¿eh? A ver Espero, si este es el año. espero. A ver Ya si nos toca. Nos toca, desde luego. Pues empezamos primero con eso, una pincelada sanitaria, con un par de cuestiones de ahora mismo. La primera, Pablo, lo acabamos de ver, el Consejo de Gobierno ha decidido no modificar ninguna de las medidas que estaban actualmente en vigor, ¿verdad? Sí, eso es. Eran las medidas que se pusieron en 2 tramos justo antes de Nochevieja, pues se expiraban el lunes que viene. Entonces este Consejo de Gobierno tenía que decidir si las ampliaba, si las recortaba, y lo que han decidido, creo yo que con buen criterio, ya que la situación es peor que cuando se pusieron las medidas, es prorrogarlas exactamente igual que estaban, es decir, el cierre de la hostelería a partir de la 1 de la mañana, la exigencia de pasaporte COVID en muchos ámbitos, en restaurantes, en hostelería, en gimnasios, este tipo de cosas. Y bueno, pues supongo que era esperado y era casi obligado. Claro. Domingo, ¿cómo ves ahora mismo tú también esta fotografía sanitaria de un país, de una región y de un planeta, ¿no? que sigue 2 años después pendiente de este virus, que sí que parece que ahora es más leve, más llevadero? Uno no sabe si es gracias a las vacunas o por esta versión de Omicron que tenemos ya en todas partes. Pues hombre, yo contrariamente a lo que piensa Djokovic, creo que las vacunas son absolutamente exitosas, necesarias e imprescindibles, y que gracias a ellas probablemente esta nueva variante, Omicron, pues no ha creado un desastre como podría haber sido y crearon Delta o las anteriores. Claro. Por lo tanto, yo creo que el panorama, dentro de lo malo, a pesar de todo, es mejor. Primero, porque hay menos hospitalizaciones, hay muchos más contagios, y la proporción entre el número tan elevado de contagios que hay y las hospitalizaciones es muy pequeña, las hospitalizaciones en comparación al gran número de contagios, como digo. Y luego, pues hombre, el número de fallecimientos es alto, pero proporcionalmente también al número de contagios no lo es tanto, y no dejando de pensar que cada muerte es una desgracia. Pero al mismo tiempo, y se ha dicho mucho estos últimos días, y lo han citado y han insistido en ello especialistas, es que no es lo mismo morir por causa del por el coronavirus, que morir con el coronavirus además. Es decir, claro, que tú tienes una enfermedad y una serie de enfermedades que son pues difíciles de curar, y que además luego tienes el coronavirus y vas y mueres. Eso es. María Ángeles, tu visión, tus sensaciones ahora en este arranque de 2022. Bueno, pues yo creo que en este momento, aunque las medidas se han prorrogado y tal, yo creo que la gente es la que está tomando un poco esas medidas, ¿no? Que en la calle se ve bastante menos gente que lo que igual sería de habitual en otro año que no hubiera
pandemia, y yo creo que eso ya la gente es muy responsable, ¿no? Yo creo que eso es importante destacar. Y coincido con lo de las vacunas, ¿no? Yo creo que las vacunas es lo que está haciendo que haya un cambio brutal. En el hospital no tiene nada que ver las hospitalizaciones que ha habido ahora con las que hubo al principio de la pandemia. O sea, eso yo creo que todo el mundo, o casi todo, está de acuerdo, ¿no? Hay consenso científico, además, en el papel fundamental de las vacunas. Donde sí que empieza a haber, Pablo, más voces discordantes es en un par de cuestiones que son importantes. En nuestro país, sobre la utilidad del pasaporte COVID, que ya algún territorio ha dicho que tal y como estamos ya no sirve. Y algo también, Domingo, María Ángeles, que tiene que ver con los datos. Dicen, ya no son fiables las cifras, los contagios, dado la magnitud de esta ola que tenemos. Lo que sí parece fiable, Pablo, es la estadística inequívoca del hospital, ¿no? Sí, a ver. ¿Cuál es tu reflexión sobre esta cuestión? Pues sobre el pasaporte COVID yo creo que hay una cuestión evidente, que es decir, que las vacunas tienen menos efecto en cuanto al contagio de Omicron, evidentemente, aunque siguen teniendo mucho efecto en cuanto a que ese contagio no se convierta en algo grave, lo cual es muy importante, no digamos que es ninguna tontería. Han dicho los expertos que es claro, no es una generación de vacunas esterilizantes, esa será la siguiente. Claro, eso no hay, y apenas hay de esto, ¿eh? Claro. A ver si nos entendemos. Hay muy pocas vacunas que sean esterilizantes, a no ser a porcentajes altísimos de población, claro, ¿no? Pero el pasaporte sanitario, sea o no directamente útil para eso, lo que sí que es útil es a la hora de convencer a los que no se han vacunado para que se vacunen. ¿Vale? Aquellos que por razones que a mí se me escapan y por un funcionamiento mental que a mí yo no soy capaz de entender, no quieren vacunarse por los motivos más evidentes, que son su propia salud, la salud de los demás, sin embargo se ven más empujados a vacunarse cuando se les ponen trabas del estilo, pues si no, no vas a tomar copas, claro, que es una de esas cosas que te hacen perder la fe en la humanidad, ¿no? Sí, esto no ha sido único de España, ¿no? Ha sido general en otros países. De hecho, aquí mismo en La Rioja, hoy lo sacábamos. Hoy lo publicáis en portada, sí. Lo publicaba mi compañero Roberto González, era en el mes que se han puesto el pasaporte COVID, pues básicamente 1 de cada 4 de los que estaban ahí reacios a vacunarse se han vacunado. 4.000 riojanos reacios se han vacunado en el último mes. Hemos pasado de 18.000 y pico que quedaban a 14.000, lo cual es una muy buena noticia, lo miras por donde lo mires. Y luego en cuanto a los datos, es verdad, los datos ahora mismo de contagios no son fiables. No son fiables porque Omicron se ha escapado claramente de todo tipo de control, de toda posibilidad de control, aquí y en todos lados. No hay nada. Entonces, los datos que se dan son una indicación, pero todo el mundo admite, empezando por las autoridades sanitarias, que no vale ahora mismo ese dato de cuántos contagiados hay, cuántos casos activos hay, cuál es la incidencia. Claro. No vale porque no se sabe exactamente cuántos hay, ¿no? Entonces, ¿por qué nos tenemos que guiar? Pues por cosas indirectas, por la hospitalización, que es un poco el mayor termómetro, sí. Que nos permite ser un pelín optimistas, porque hace una semana, cuando rozamos los 140 casos hospitalizados, tenía muy mala pinta la cosa. Sí. Muy mala pinta. Sin embargo, pues a falta del dato de hoy, que no ha salido todavía, estamos en 80 y con una ocupación de UCI en la decena, sin moverse mucho. Y con, evidentemente, demasiados muertos. Eso es. Entonces, que eso es así. O sea, si hay 100 muertos, o sea, si hay 100 hospitalizados, habrá muertos. Eso es impepinable. Es lo que decía Domingo. No hay ningún muerto bueno, todos los muertos son demasiados. Nos llega a pillar este número de casos hace un año y esto hubiera sido muy difícil de gestionar, sí. Desde luego. Y hay que gripalizar o gripar, o como se diga, ¿no? Este término nuevo que también ya está instalado desde hace semanas. Hay que gripalizar es que yo creo que infección, ¿no es pronto? No, yo creo que es que además o sea, entran en conceptos cuando la realidad va por otro lado. Si la realidad es muy tozuda. Entonces, cuando sea el momento, la propia realidad va a ser así, porque habrá muchos más contagios y habrá mucha menos gente en el hospital, claro, ¿no? Entonces, hablar ahora de esto yo creo que no tiene mucho sentido. O sea, yo creo que ahora lo importante es tratar de que haya menos gente en el hospital, sí, que es lo importante, y ver cómo se hace. Que sí que es cierto que hay mucha gente que está contagiada y que es asintomática y que no lo sabe ni tiene posibilidad de saberlo. Y bueno, pues el contagio que igual nos viene bien y es una forma de vacuna natural, ¿no?
pero yo creo que hablar ahora de esos términos no tiene ningún sentido. Domingo, ¿te parece pronto también para este Yo creo paso, que o no? son una serie de términos que se utilizan más bien políticamente que científicamente. Entonces son juegos de palabras que realmente los que juegan con ellas son los políticos y, bueno, por sus propios fines, no por los que tiene la sociedad. Efectivamente, en estos momentos lo de las estadísticas que se nos están facilitando entre ingresados, fallecidos, etcétera, no se corresponde con la realidad, porque hay muchísima gente que pasa el COVID con esta variante del Omicron en sus casas y no hay rastreadores que valga ya, claro. ni se dan de alta ni de Bueno, baja porque aunque la son gente profesionales. llama, la gente está llamando, oiga, que he dado positivo, oiga, que... Sí, Claro, no saben, ¿verdad? pero es una cuestión voluntaria, no sabes cuántos, sabes no cuántos están llaman, llamando. claro, eso. No, Pero yo yo conozco creo que personas la gente que está siendo no... muy responsable, Sí, porque eso eso es es lo la que que tengo. decía tú, te fijas en la calle y hay menos gente, con lo cual es que hay mucha gente que se ha autoconfinado, porque no hay posibilidad de que ya que le confinen, de rastrear a todo Claro. esto, ¿no? María Ángeles, ¿te gusta el tenis? Sí. ¿Sí te gusta? ¿Y cómo has visto este partido Absurdo. político, científico, demagógico, no sé cómo decirlo ya, en torno a Novak Djokovic y su yo creo situación en que Australia? Es que yo, a ver, no entiendo, este es un tenista de élite, pero es que le está pasando a gente normal que está perdiendo su trabajo por estas situaciones, porque no se quiere vacunar, porque no quiere hacerse PCRs, porque no sé qué, es que no lo acierto a entender, ¿no? Salvo que hubiera una contraindicación que por ser tenista o por ser deportista la vacuna le afectara, que no parece, pues no tiene ningún sentido, o sea, Claro. no sé, no tiene ningún sentido. Además es que le afecta directamente a su carrera. Es que no... Habrán visto ustedes en todas las televisiones y en todos los medios muchos minutos y muchas páginas a analizar este caso. Ya saben que en esta tertulia intentamos regionalizarlo todo y hablar de lo que no se habla en otros sitios y hablar de La Rioja y de lo nuestro, pero esto le queríamos dedicar un minuto, Domingo, porque también en La Rioja hay gente antivacunas y con un pensamiento radical, ¿no?, en torno a este tratamiento que tenemos casi todos ya pinchado en el hombro. Sí, bueno, yo creo que lo mismo que hay terraplanistas, que es inconcebible, pues hay gente antivacunas y además dicen que es que nos meten un chip o algo por el estilo con la vacuna y que esto es una conspiración judeo-masónica de los grandes magnates del mundo. Bueno, todo esto es absurdo. Creo que una persona como Djokovic, que debería dar ejemplo de comportamiento de fuera y dentro de la pista, pues realmente lo ha hecho muy mal. Y yo creo que las autoridades australianas, con todo ese vaivén que lleva la tramitación legal de cualquier caso de este tipo y cualquier otro, pues al final han dado una respuesta yo creo que coherente y razonable y además es que si no estaban haciendo un agravio a la propia sociedad australiana y a muchos de los tenistas que están allí y otros deportistas que pueden participar en otros lugares del mundo en eventos deportivos, porque hoy día el deporte pues es una cosa casi de nivel mundial. ¿Tú tenías claro que iba a ser este el resultado? Porque había mucha... Bueno, lo tenía mucha claro entre incertidumbre, comillas, porque por otra parte Sí. tengo una cierta imagen creada a través de unos programas que eran cómo se pasaban las aduanas en Canadá, en Sí, Australia sí, y en sí, España. Podría relatar una anécdota de España que me pareció, bueno, de lo que es este país, lamentablemente, en muchas cosas. Pero claro, yo veía a Canadá y Australia con el pase de los que llegaban en avión y aquello era muy serio. Sí, sí. Y además, como debía ser, riguroso y serio. Y sin cercanía ni campechanía, sino con el rigor que debe corresponder a un funcionario público que está atendiendo a un pasajero que lleva con cosas que no se podían entrar en el país y que las llevaba en la maleta, ¿no? Pues yo confiaba en que Australia iba a tener un comportamiento en ese sentido más sajón y menos mediterráneo, y la verdad es que a mí el resultado me satisface. ¿Qué queréis que os diga? Pablo. Sí, es ese chip mental que ellos sí que tienen, que nos debe faltar a los demás, porque es muy incomprensible este movimiento antivacunas. Es muy incomprensible todo. O sea, no tiene ningún sentido. Es decir, ¿las vacunas pueden tener efectos secundarios? Sí, pero peor los tiene el COVID. Claro. Que hace 2 días salió el caso de una cantante checa. Sí. Que eso ya es el epítome de lo absurdo. Es decir, la señora era antivacunas, no se quería vacunar porque le daba miedo vacunarse, entonces se contagió adrede de COVID para tener pasaporte y poder cantar, que es lo suyo. La señora ha muerto de COVID. Claro, desgraciadamente, pero es que ese funcionamiento mental, es decir, pero claro, te dan ganas de decir, ¿de dónde se han escapado? Pero la verdad es que se han escapado de aquí, de nuestro vecindario, de nuestro tal, porque están aquí también. Claro. Lo que sí que es importante, y ahí estoy con Domingo, es que ese comportamiento
que es entra dentro de la libertad individual de cada uno, mientras no decidamos que las vacunas son obligatorias, tiene que tener consecuencias. Esto lo decía Rafa Nadal, que como casi siempre, cuando habla, pues hay que escucharle. Es decir, está muy bien que Novak Djokovic, que es un enorme tenista, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, si no el mejor, decida no vacunarse. Pero eso tiene que atenerse a las consecuencias. Y luego no llorar. Y luego no decir, no, es que me estás fastidiando mis libertades individuales. No, perdóname, tú has tomado una decisión, atenta a las consecuencias. Aquí lo que ocurre, según hemos leído, era que a Novak Djokovic le habían invitado, sabiendo sus condiciones sanitarias, la propia organización del torneo, Sí, pero poder esto pasa como disfrutarlo, ¿no? con la Liga o con las federaciones de fútbol, o tal. Tienen su propia normativa, pero la normativa del país está por encima. Claro. Es que ahí no hay... No hay, Y no debe haber, hoja. vamos. Y yo creo que además estoy un poco también contigo en el sentido de que en Australia son más anglosajones en ese aspecto, ¿no? Yo algún amigo que he tenido que le tocó allí la pandemia alucinaban un poco de cosas que pasaban aquí en España, o sea, Aunque es decir, que María tienen Ángeles otra también visión. tienen a Boris Johnson en Inglaterra y son No, sajones. sí, pero bueno, pero en este caso yo creo que son más representativos. Sí, no, bueno, los es de- una broma que hago. Sí. Curiosamente, Sí. con el origen que tiene Australia, que es cuando deportaron allí a todos los Presos. y convictos y demás, los mandaron allí, pero bueno, ha dado como resultado una mezcolanza de razas y yo creo que desde el punto de vista legal es un país bastante riguroso. Sí, o sea, ya están más concienciados en ese aspecto. Bueno, cerramos ya este capítulo sanitario médico porque además ocurre otra cosa, compañeros y amigos espectadores, que estamos ya también saturados de las conversaciones en torno a esto y es inevitable, ¿eh? Nos juntamos con conocidos, con amigos, nos vemos con compañeros fuera de nuestros ámbitos y prácticamente el primer tema o el primer argumento es este, ¿verdad? Y uno, no sé si estáis de acuerdo, Domingo, hartos, cansados de hablar de esto. Pues sí, un poco ya esto se termina, decía mi padre, y lo he dicho muchas veces y creo que incluso aquí en esta tertulia, que hasta los bombardeos en la guerra civil se acostumbraba uno. Ah, sí. Entonces, claro, llega un momento en el que, claro, son ya tantos meses, años en este caso, y Tantas bombas. y tanta bomba, Van cayendo. efectivamente, Sí, sí. que no voy a decir que es que yo no me he liberado para nada de las precauciones ni de todo lo que uno debe llevar como buen comportamiento social, no solamente por tu propio cuidado personal. Pero al final, pues evidentemente todo esto llega un momento que hace un poco de callo. Desde luego. Vamos con otro argumento, Pablo, vamos con la política. Y les lo decíamos, a ver si los compañeros, a ver si Diego, nuestro realizador, puede proyectar para todos ustedes esa foto, fíjense, Buah. esa es en pequeñito, luego lo vamos a ampliar porque merece la pena, los ceses en el gobierno de La Rioja, que parece que estos días, Pablo, se han detenido o están en pause. Pero quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? Vamos a ir viéndolos luego con más detalle, luego los vemos. Sí. ¿Cuál es tu reflexión en torno a algo que es común, ¿no? En todos los ejecutivos, en todas las administraciones, que haya rotación, que haya despidos, que haya ceses, pero a este volumen no lo conocíamos en La Rioja, ¿no? No es normal. No es normal. Que en un gobierno, en todo colectivo humano, desde luego, que es muy difícil gestionar un colectivo humano más o menos grande, incluso los pequeños. Hay tensiones, hay gente con la que estás más o menos de acuerdo, hay gente con la que dices, joder, igual no debería haberlo nombrado. En todos los colectivos hay este tipo de cosas. Lo Claro. que no hay, o parece no haber, en el Ejecutivo de Concha Andreu, es tolerancia a la discrepancia. O tolerancia a decir, bueno, igual este no es, tiene exactamente las mismas maneras de ver que yo las cosas, pero vamos a seguir por mor de la estabilidad del gobierno, por mor de la estabilidad de los proyectos que están en marcha en cada uno de los casos, o por mor del quebranto que va a crear el cargarse a alguien así de hoy para mañana, ¿no? En este sentido, la semana pasada hubo un caso que pasó un poco más desapercibido, porque el cese de Sara Alba pues se lo comió todo, que fue el de los técnicos de emergencias. Sí, sí. Y que habla mucho de cuál es el problema que estamos sufriendo. La nueva consejera o sus superiores deciden que hay que sustituir al gerente del CEIS. El CEIS es el consorcio de bomberos, que agrupa a todos los bomberos menos a los de Logroño, aunque hay colaboración con ellos también, ¿no? Quiero decir que no es precisamente ninguna tontería, es un organismo importante, urgente y tal vez. Estamos hablando de un técnico, no estamos hablando de un político, estamos hablando de un técnico que fue nombrado con el PP, que se había prorrogado con el PSOE y tal. Decía que se lo cargan. Vale. Su jefe, el director general de emergencias, dice, a ver, yo creo que este señor es un señor valioso
Si él se va, yo dimito. Y la respuesta es, los dos a la calle. Vale. ¿A cambio de quién? No se sabe. O sea, nos corre muchísima prisa por cortarle la cabeza a alguien, porque tenemos que cortársela ya y no tenemos recambio para algo tan importante como es los bomberos y la Dirección General de Emergencias. ¿Qué prisa corre? No lo sé. Después de estos 2 años y medio, la sensación que le da a uno es que en el gobierno de La Rioja hay un núcleo de poder que está en el Palacete que marca rayas a su alrededor. Y una raya cada vez es más pequeña. Y todos los que están fuera de esa raya no se merecen ni el beneficio de la duda. Eso es muy malo, no solo por lo que hemos dicho de que se interrumpen los proyectos, de que a los funcionarios los vuelven locos porque viene uno, se va otro, qué pasa con este proyecto que tenemos en marcha, qué pasa con este otro, pues todo se para hasta que venga el nuevo, en fin, sino porque lo que se genera es un gobierno que se encapsula, que se encierra y que tiene cada vez más la sensación de que vive en un mundo en el que todos los que están fuera le odian y conspiran contra él. Y es el enemigo, ¿no? Claro, eso es muy malo para todo colectivo, pero para un gobierno es peor todavía, y más en estas épocas. Señales de esto hay por todos lados, no solo en cuanto a la política, sino en cuanto a otras manifestaciones. Y yo creo que es el gran problema de este gobierno, es decir, no tienes que estar contentos con todos los que están en el gobierno, pero por Dios, son 81 ceses. Que es que 81 ceses es casi, bueno, debe ser un récord mundial. Es que, no sé, desde los tiempos de la Unión Soviética, las purgas, de Stalin, ¿no? que directamente mandaba en el gulag a todo el que decía buenos días con un acento que no debía, pues, no sé, hombre, es que esto, ya digo, ¿es normal que haya esto? Sí. ¿Es normal lo que está pasando? No. Has hecho un análisis, yo creo que perfecto, de lo que mucha gente opina y que, leemos cada domingo últimamente, ¿no? Los fines de semana en tus reflexiones en el periódico. Ya me aburro yo también, es como lo de la pandemia, pero bueno, Domingo, lo vemos también desde fuera, porque tampoco somos, algunos espectadores dicen, bueno, vosotros sabéis lo que pasa. No se crean ustedes que nosotros, como decía muy bien Pablo, son unos círculos tan herméticos, tan cerrados, que al final al periodista o al analista no nos llega toda la información, con lo cual al público en general o a los riojanos, pues lo vemos casi con la misma incertidumbre y estupor. María Ángeles, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo cuando, claro, porque las noticias pasan tan deprisa una detrás de otra, sí, que al final, bueno, pues ha cesado, tal, entonces no tienes como una estructura de sensación de que ha pasado tanto, ¿no? Pero cuando vi el gráfico, con los colorcitos, con las caritas y color, dije, madre mía. No todos son despidos, ahí se ve bien, algunos son ceses, sí, otras son reubicaciones, bueno, ¿verdad? Sí, pero bueno, al fin y al cabo... Hay cosas muy, evidentemente la más, en este gráfico que hicieron mis compañeros Alberto Gil y Juanan. Que además yo creo que está aún en larioja.com y si uno pincha sobre cada, ¿verdad? Te dice sobre cada rostro, te dice eso, los de la izquierda, sí, para mí es lo más llamativo. Todos esos. Porque es la Consejería de Salud, claro, en plena pandemia. Claro. No queda nadie. Es que la Consejería de Salud ha sido terrible, ¿eh? Y ahí hay una cosa que no es fácil de decir, que es uno se va, se lo cargan y al que viene también se lo cargan. O sea, esto es como un partido de fútbol que sustituyes a uno y en el minuto 60 lo vuelves a sustituir a él. Es que hay gente que no quería entrar. Claro, que también tiene su lógica, ¿no? Sí, porque sí. Eso. Y luego, lo que sí que me ha sorprendido también es que no son solamente ceses de altísimos cargos, no, sino altos, menos altos, incluso medios o casi ya que rozan ser funcionarios, básicamente, que no es tanto un cargo político como tal, ¿no? Entonces, eso sí que me sorprendió. Aparte del impacto de los colores, que me pareció fantástico, ¿no? Sí. No sé quién se le ocurrió la idea y quién lo ha hecho, pero me pareció porque es muy gráfico, porque si no, pasa muy desapercibido, ¿eh? Se van acumulando unos encima de otros, nos acordamos pues de algunos, los más llamativos, aquel que tuvo un accidente con el coche, sí, el portavoz, que luego fue otra portavoz, y ahora pues los consejeros, ¿verdad?, que han ido a salir, pero es verdad, esa foto genérica es muy reveladora. Domingo. Bueno, yo creo que además las purgas, y estando completamente de acuerdo con lo que habéis comentado, las purgas no solamente son en el gobierno y en eso, sino también en su propio partido y dentro del Parlamento de La Rioja. Es decir, que en la actitud
porque es lo que cuenta, no es solamente la incapacidad para crear un equipo, conjuntarlo y dirigirlo adecuadamente, y aun con las discrepancias, pues tratar de llegar a puntos de encuentro, porque lo que no se puede es pensar, haber un pensamiento único, esto sería un absurdo, que parece por otro lado que es lo que se pretende, pero es que también han llegado al partido, y a mí el caso que me parece más descarado es el de Francisco Con. Luego, y entonces en este, bueno, si quieres luego comento... Sí, vamos a hacer una cosa, hacemos pausa, vamos a publicidad y ahora abrimos ese capítulo muy interesante que ha dicho Domingo, que es verdad, no solo es el Ejecutivo, no solo es la institución que nos gobierna, también en el Parlamento y en los propios partidos, en este caso en el Partido Socialista, está habiendo mucho movimiento. Ahora lo hablamos, Domingo. No se vayan y sigan participando con nosotros en redes sociales a través de Internet, que nos encanta sentirles ahí al otro lado. Hasta ahora.